La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Buenas tardes. En representación del Comité Peruano de la CIER, PECIER, le doy la bienvenida. Soy Jorge Wimac, vicepresidente del comité en el Perú. El PECIER tiene como objetivo fundamental el contribuir en el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector energético en nuestro país. Como lo antes mencionado, se han venido presentando diversas actividades de capacitación y el compartir experiencias con temas relevantes. En esa línea, y continuando con el ciclo de actividades gratuitas para todo el sector, presentamos hoy el PECIER Live, Inteligencia Artificial para la Predicción de Variables en Sistemas Eléctricos, que es preámbulo introductorio del próximo curso que vamos a tener en la PECIER, que está programado y es sobre predicción de variables en sistemas eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial, en 5 sesiones que inician el 19 de junio de este año, y que ya nos encontramos en la etapa de inscripción, por cierto. También estamos circulando el próximo PECIER Live, Planificación hacia las redes eléctricas inteligentes, Proyecto de Distribución Eléctrica 4.0, a realizarse el martes 6 de junio, y prontamente daremos también mayores detalles del Expo PECIER 2023, que tenemos previsto realizar para el 4º trimestre de este año. Todas las actividades son alineadas con el compromiso de sumar en el camino de la integración, interconexión y desarrollo del sector en nuestro país. En la actividad de hoy tendremos la presencia de un destacado profesional, el doctor Marvin Cotto, docente y investigador, catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien desde su amplia experiencia brindará importantes alcances del tema central de la actividad. A continuación, para iniciar la actividad, presentaré a la moderadora que estará a cargo del evento y de presentar con mayores pergaminos al ponente. Estoy hablando de Sara Uribe, actual delegada del Comité de Gestión del Conocimiento del PECIER y directora de Talento Organizacional en ISARREP. Tiene expertise en transformación organizacional y además es miembro del Comité Directivo del TDD, Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Ella es ingeniera de sistemas de la UNI, MBA de SAN, concurso de especialización en el MIT y docente además en maestría de SAN y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes y adelante, Sara. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todo nuestro público del día de hoy. Vemos que vamos aquí aumentando en conectados y, bueno, ante todo agradecer esta acogida que siempre tiene PECIER y con la sombrilla, por supuesto, de CIER, la Comisión Regional de Integración Energética. Y nosotros estamos muy contentos de poder tener esta representación del conocimiento y poder hacer extensivo a cualquier interesado en el sector y en el tema. Las temáticas que vamos alcanzando en cada presentación. Hoy tenemos un tema demasiado interesante que lo hemos notado desde el primer momento que lo lanzamos, porque ya estamos aquí hablando de futuro, ¿no es cierto? El título es Inteligencia Artificial para la Predicción de Variables en Sistemas Eléctricos. Y realmente hemos podido ir viendo en los últimos tiempos cómo, y por ahí lo compartimos, todos estamos interesados en conocer el futuro. Ojalá pudiéramos predecir el futuro y poder saber así a qué nos enfrentamos en cuanto a riesgos, a facilitación de toma de decisiones, hacer optimización de recursos. Y en nuestros sistemas eléctricos, que es un sistema duro, digamos, cogible, podemos identificar variables que seguramente ya con mucho manejo de data podemos
simular y tener predicciones. Y aquí es donde nos preguntamos cómo la tecnología de futuro entra y la inteligencia artificial es una respuesta a ese deseo de poder predecir el comportamiento de nuestros sistemas eléctricos. Bueno, antes de empezar nuestro evento, y seguramente nos seguiremos sumando, bienvenidos todos los que se van sumando aquí en Perú, pero siempre tenemos público fuera del país también y muy agradecidos a la virtualidad por esa facilidad. Les alcanzaré algunas pautas generales, ¿no? Primero, las preguntas y comentarios, siéntanse por favor en la libertad de poder realizarlas vía chat del Zoom, y acá estaremos muy pendientes para, ya dado el momento, estar respondiéndolas uno a uno o agrupando por temáticas, dependiendo de cómo es estas inquietudes. Todos también ya sabemos aquí en nuestras reuniones Zoom, mantener desactivado el audio y video para evitar, digamos, esta filtración de sonidos y poder tener una presentación muy limpia. Revisemos nuestras conexiones también para poder tener no tener interferencias y poder tener esta conversación, que seguramente al final será una conversación muy cargada de inquietudes y de interesantes respuestas de futuro. Luego de la exposición de nuestro experto, estaremos, como menciono, revisando las preguntas y impartiendo pues algunas respuestas. Antes de cerrar el evento al final, ojalá podamos un ratito los que puedan, dentro de una hora seguramente, prender un poco las cámaras para, ojalá poder tener también una fotografía. Y como mencionó nuestro vicepresidente Jorge Wimac, este webinar es una antesala, ojalá, interesante y abre puertas de un curso que queremos ya explayarnos mucho más y nuevamente en este tema de futuro, que es predicción de variables en sistemas eléctricos usando la inteligencia artificial. Este curso se iniciará el 19 de junio, entonces tenemos ahí un mesecito para animarnos, pero vamos conversando ya del tema. Entonces creo que ya es momento de dejarnos aquí con nuestro expositor y hablar un poquito de él. Tenemos aquí nuestro invitado para este interesante tema, el doctor Marvin Cotto. Él es ingeniero electricista con énfasis en electrónica, máster en matemática por la Universidad de Costa Rica. Obtuvo maestría y doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información en especialidad de Sistemas Inteligentes en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es experto en procesamiento de señales e inteligencia artificial, justamente, áreas en las que se mantiene activo como docente universitario e investigador. Ha recibido distinciones por excelencia académica, universitario destacado y mejor publicación presentado en congresos internacionales. Es miembro de la IEEE, revisor y editor invitado de múltiples revistas de alto impacto también en el sector, y participa también en el comité científico de distintas conferencias internacionales en áreas de inteligencia artificial y bioinspirada, que ya seguramente nos irá comentando. Bueno, entonces, con el doctor Marvin Cotto, creo que ya podemos dejarlo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por este espacio que nos va a regalar en este tema que vamos a poder interactuar y es de mucho interés. Buenas tardes, muchas gracias a Sara y a don Jorge por la presentación. Pues realmente me honra tener esta oportunidad de compartir con ustedes estas ideas en torno al tema de predicción de variables e inteligencia artificial. Voy a compartir entonces la pantalla para iniciar a conversar con la presentación. Disculpen, aquí estamos. Bien, la pregunta base sobre el tema que vamos a tratar es cómo predecir lo que va a suceder en un fenómeno cualquiera. Y bueno, ya seguramente todas las personas que están acá tendrán algún conocimiento o alguna expectativa sobre lo que eso significa. Aunque realmente sabemos desde el algoritmo popular incluso que el futuro como tal no se puede predecir. Bueno, no se puede predecir con exactitud, pero podemos sacar provecho de experiencia anterior para realizar estimaciones útiles en cada contexto, y en particular para nosotros acá en el sector energético, en el sector eléctrico. Pero si realmente pudiéramos predecir con exactitud lo que va a pasar en el futuro, pues no existirían algunas cosas como la lotería o los eventos deportivos, por ejemplo, donde hay mayor o menor incertidumbre. Bien,
para ilustrar todo lo que está involucrado en este tema de predicción de variables y las técnicas más recientes para abordarlos, que por cierto son semejantes a lo que se utiliza algo como el chat GPT o chat GPT, ¿verdad? Que es tan, bueno, tan popular en nuestros días, del que hablamos tanto de ellos y al cual también nos vamos a referir en esta presentación. Pero yo quisiera sugerirles esta pregunta. Imaginemos que estamos observando un fenómeno que tiene estos datos. En el eje horizontal se muestra el avance del tiempo y en el eje vertical los datos del fenómeno. Sería entonces esto la curva que muestra los datos que este fenómeno está tomando a cada instante. Aquí vemos que al principio se incrementó, luego descendió, luego volvió a subir y parece como que está bajando otra vez. Entonces, uno podría preguntarse, y esto es el fundamento de lo que vamos a conversar, vamos a pensar en el instante 15, aquí estamos viendo los instantes del 9 al 10. Esperaríamos que esto que estamos observando tenga valores mayores, menores o semejantes a lo que estamos viendo. ¿Qué pensaríamos viendo estos datos? Yo voy a lanzar acá una pregunta que se les debe desplegar a ustedes en la pantalla para conocer qué opinarían ustedes acerca de esto. Pueden marcar, por favor, lo que les parezca. Luego vamos a observar las respuestas y vamos a mantener en mente esta ilustración, porque tiene la pregunta base, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vemos una parte del fenómeno y queremos saber qué va a pasar en el futuro. Pero aunque la pregunta es sencilla, realmente hay mucho que indagar para responderla adecuadamente. Vamos a ver si... Vamos a dar un momento más para completar la votación. Y luego pues vamos a retomar la pregunta un poco más adelante en la presentación cuando tengamos un poco más de información. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que han votado. Ya en un momento vamos a cerrarla con los que tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a finalizar acá y a compartir los resultados. Ahí deberíamos estar viendo, bueno, la mayoría de personas piensa que en el futuro, en el instante 15, veremos valores menores que los que estamos viendo en la actualidad y un porcentaje semejante al 20% piensa que veremos valores mayores o valores iguales. Muy bien, les agradezco mucho la participación. Ya vamos a volver sobre estos resultados. Permítame para cerrar acá la votación. Disculpen un momento, porque tengo un problema acá con esto. Perdón, creo que tengo que dejar de compartir un instante para cerrar la pregunta. Sí. Listo. Por favor, disculpen. Entonces ya vamos a volver a esa pregunta. Yo, pues, para pensar en este tema de los datos y lo que significa en el sector eléctrico, primero quisiera rescatar el concepto de serie de tiempo, porque nosotros acá vamos a pensar en predecir valores futuros de este elemento que llamamos una serie de tiempo. Serie quiere decir una sucesión, una secuencia de valores, de datos para nosotros, y de tiempo significa, bueno, que cada uno de esos datos, de esos valores, tiene una ubicación específica en el tiempo. No todos los datos son series de tiempos. Por ejemplo, si nosotros en estos momentos pensáramos en un conjunto de datos que consiste en, por ejemplo, la latitud y longitud, donde nos encontramos ubicadas todas las personas que estamos acá presentes en esta sesión. Bueno, eso sería un conjunto de datos, pero no sería como tal una serie de tiempo. Así como si hiciéramos aquí una encuesta de cuál es, no sé, la estatura, por ejemplo, de todas las personas que estamos acá, eso sería un conjunto de datos, pero no sería una serie temporal porque esos datos no están asociados con una estampa de tiempo. Digamos, no tiene importancia tal como tal el instante de tiempo donde lo estamos tomando. En cambio, el consumo de energía de un país, el dato puntual
sí es parte de una serie de tiempo, porque el dato importa no solamente su valor, sino el instante de tiempo en el que se está presentando. No es lo mismo un valor de, por ejemplo, de demanda energética de un país a determinadas horas del día, ¿verdad? El dato como tal no es importante, pero también el momento específico temporal en el que se está presentando. Eso es lo que estamos entonces nosotros analizando acá. Y si pensamos entonces por un momento en el origen de los sistemas eléctricos, nos encontramos en 1882 con la estación de Pearl Street en Nueva York. Ahí está. Que construyó Alva Edison. Y la construyó porque un par de años antes, en 1880, había patentado un modelo de la bombilla eléctrica o el foquito eléctrico de luz, ¿verdad? Por lo menos un modelo que permitía ya tener cientos de horas de luz continua. Entonces, claro, una persona de su visión, el siguiente paso que pensó era comercializar a gran escala no solamente la bombilla como tal, sino la alimentación eléctrica para hacerlas funcionar. Y esto yo creo que es relevante pensarlo porque en la actualidad uno da por sentado la pertinencia de nuestro sector energético, nuestro sector eléctrico, pero entonces no había garantía de esto, no había garantía de que esto iba a funcionar, porque aquí puse que es el primer sistema comercial de energía eléctrica. Si uno revisa la historia, en realidad hubo uno aproximadamente un año antes en Inglaterra, pero ese fue un sistema que pretendió sustituir la iluminación pública, que era con gas, a electricidad, pero comercialmente no funcionó. Así que aquí las cosas no estaban garantizadas. No, pues no se sabía que esto realmente iba a ser como tal algo comercializable, ¿no? Las cosas no estaban fáciles de ninguna manera, ¿verdad? Que había muchísimos retos como cuál. Bueno, la capacidad. Al principio había solo como unas pocas decenas de clientes. Otro reto que había aquí muy importante era el factor de carga, porque el generador que utilizaban funcionaba con vapor y con carbón. Lo que pasa es que como los sistemas eran 100% iluminación, pues la iluminación como tal es requerida solamente en horas de la noche, de manera que durante la mañana, ¿qué se podía hacer, verdad? Pues tener los generadores apagados o cómo enfrentaríamos un reto como eso. Había otros retos como el cobro a los clientes. No se cobra a los clientes desde el inicio porque se quería dar ciertas garantías de la continuidad del servicio, por ejemplo, grandes costos de infraestructuras. Bueno, ¿y qué variables tenían entonces? Porque eso nos conecta con nuestro tema. ¿Qué variables tenían? Bueno, aquí una vez que instalaron medidores, que fue como un año después, medidores de consumo por cliente, teníamos esos datos, estaban los datos de interrupciones, en realidad fue un servicio bastante bueno en continuidad. La tensión como tal generaban a 120, ¿verdad? Y utilizaban corriente directa. Y el volumen de datos que se tenía en ese momento, bueno, podríamos pensar era pequeño. No existían computadoras. Este es el inicio de los sistemas de energía eléctrica, así que no existía como tal el área de la electrónica. Por lo que estamos hablando de que posiblemente lo que teníamos eran registros manuales y una contabilidad relativamente sencilla. Esto en nuestros días, en un panorama a 140 años aproximadamente que estamos después, bueno, es muy contrastante porque nosotros ya no contamos solo con una fuente de energía en nuestras redes, ya son múltiples, hay muchas y son diferentes en cada país que además tienen que funcionar interconectadas. Hay una tendencia en muchos países que buscan una transición a fuentes renovables por el tema de la carbono neutralidad, la preocupación por factores ambientales, ¿verdad? Y hay que dar garantía de continuidad de los sistemas, aunque las fuentes como tales algunas no tengan el mismo grado de continuidad, ¿verdad? Y las estructuras de distribución además son complejas y hay de varios tipos. En este escenario, pues encontramos muchas variables que en el inicio no estaban. Por ejemplo, el balance de las fases, porque ahora sobre todo transmitimos en trifásicos, en corriente alterna, la frecuencia, el factor de potencia, la distorsión armónica y otros parámetros de calidad de energía también, que tenemos que medir inclusive ya no en solo un punto de la red, sino en muchos puntos. Muchas veces, pues en todos los circuitos, ¿verdad? Nos interesa tener estos datos. Además, estamos viendo una era donde nos interesa la electrificación también del transporte,
Utilizamos los sistemas SCADA, los sistemas de control, adquisición de datos, utilizamos sistemas de información geográfica, tenemos generación distribuida y así nuestro panorama es bastante más complejo. Los datos acá empiezan a tener una relevancia muy grande porque empezamos a hablar de una digitalización del sector eléctrico, sobre todo, que se caracteriza, o al menos una de sus características es el creciente volumen de datos que se genera. De aquí entonces surgen nuevos retos relacionados con los datos, tales como, bueno, ¿y cómo procesamos este volumen de datos? ¿Cómo los aprovechamos de mejor manera? Por ejemplo, para tomar decisiones. Y también, bueno, hay que mencionar cuando uno habla de datos el tema de transparencia, que es de gran interés también, se vuelve relevante porque hay muchos clientes que quieren tener una tranquilidad sobre la forma en que usamos los datos que nos suministran, los datos que los sistemas de medición miden sobre ellos, ¿verdad? Quieren que los usamos de manera correcta, que es anónima para otros fines. En general hay que dar claridad y transparencia. A algunas personas les puede preocupar, por ejemplo, que si estamos haciendo mediciones pues continuas del comportamiento de su consumo energético, que eso vaya a afectar, por ejemplo, otras cosas como su historial crediticio, o que se pueda ligar con otras cosas, ¿verdad? Hay que dar garantías de transparencia también cuando hablamos de uso de datos en nuestros días. Para poner un ejemplo concreto acerca de el manejo de datos, podemos citar el ejemplo de la empresa de electricidad de Francia o EDF. Bueno, ellos son un gigante de la generación y transmisión en Europa, incluso trabajan con centrales nucleares. Bueno, ellos como muchas empresas hace años, pues contaban con 35 millones de clientes y un sistema de medición que medían el consumo de esos clientes una vez al mes. Entonces veamos cómo salen estas cuentas. Si tengo 35 millones de clientes, leo un dato de ellos una vez por mes, su consumo, tendría entonces 35 millones de datos por mes. Al año tendría 420 millones de datos al año. Eso suena como muchos datos, pero para una empresa del tamaño de EDF no es como tan complicado. Bueno, y entonces eso significa que solo tenemos 12 datos anuales por cliente, pensando solamente en la parte de consumo energético. Ahora, resulta ser que en años más recientes, pues se instalan medidores inteligentes, entonces ya no es necesario como tal que una persona se desplace a realizar una lectura de un medidor para saber un consumo, sino que los medidores transmiten la información. Pero ya no una vez al día, sino con una periodicidad de 10 minutos. Entonces, si hacemos los números con esto, vemos que ya se generan 151.200 millones de datos por mes. Y al año, esto representa, bueno, ese gran número que estamos viendo ahí, casi 2 millones de datos por año, que son datos de consumo de energía de sus clientes. Eso sí es un volumen de datos difícil de manejar. Estamos hablando de 120 terabytes aproximadamente solo de los datos crudos, de los registros, ¿verdad? Ya pues podríamos pensar en mucho más si uno quiere obtener gráficas, si quiere obtener promedios, tendencias, otras cosas. Y el camino va hacia incrementar aún más el volumen de datos porque ahora se quiere realizar mediciones granulares de cuánto consume equipo específico dentro de las instalaciones o en otros puntos de la red. Entonces ya la cosa está, digamos, radicalmente diferente en cuanto a datos. Y aquí es donde uno tiene que volver la mirada hacia otros recursos que nos permitan sacar provecho de esta cantidad de datos. No es tan extraño que uno se encuentre con que en un panorama donde uno incluso puede ser que tenga datos disponibles, pero no sabe exactamente la mejor forma de aprovecharlos, ¿verdad? Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con hojas de cálculo, son una herramienta muy útil, por supuesto, es muy valiosa para muchísimas cosas, pero para el volumen de datos de los que estamos hablando digamos, se queda un poquito corta. Por ejemplo, la herramienta Excel, ¿verdad? Esta famosa hoja de cálculo. En sus versiones recientes, la cantidad de líneas es 2 a la 20, la cantidad de filas 2 a la 20, es un poco más de 1 millón de
de filas, pero vemos que estamos hablando ya aquí, en el caso que mencionamos, de millones de registros. Entonces, ¿cómo no volver la mirada hacia áreas como el Big Data o la inteligencia artificial, que surge con fuerza en nuestra era y paradójicamente son sistemas que se vuelven más valiosos, más provechosos, conforme más y mejores datos tengamos, ¿verdad? Por supuesto, entonces hacia eso vamos. ¿Por qué entonces inteligencia artificial? Bueno, porque estamos hablando de aquí de sistemas que van a mejorar de forma autónoma, sistemas que están abriendo nuevas oportunidades de negocio, que seguramente vemos en noticias todos los días, ¿verdad? Que podrían ayudar a optimizar recursos también en los sistemas eléctricos, lo cual suena muy bien porque ya vemos que nosotros estamos ante un panorama que es bastante complejo y que nos podría ayudar sobre todo para el tema de las predicciones, que es lo central de lo que vamos a hablar acá, ¿verdad? Porque nos interesa, por ejemplo, bueno, predicción sobre muchas cosas, sobre consumo energético, por ejemplo. Bueno, nos interesa predicciones más precisas sobre el consumo energético a nivel país, a nivel región, a nivel de una ciudad, de una institución, inclusive a nivel de edificaciones particulares, ¿verdad? O las condiciones del tiempo involucradas para ciertas fuentes de energía renovables, por ejemplo, y así muchas otras, ¿verdad? Hay comprobados casos de éxito que, digamos, uno puede estudiar en la literatura. A mí me motiva en particular muchos casos de éxito donde no hubo que hacer una inversión importante en nuevo equipo o nuevos recursos de otros tipos. Es como cambiar la forma en que hacemos las estimaciones. Digamos, cambiamos unos ciertos tipos de modelos que utilizábamos para hacer predicciones. Ahora se cambian por modelos basados en inteligencia artificial y la capacidad de ese sistema para acertar en valores futuros se incrementa considerablemente. Eso es particularmente como importante para mí. En cuanto a disponibilidad de datos, bueno, hay una tendencia a nivel de nuestros países de contar con fuentes de datos abiertos aquí y disponibles a través de Internet. Aquí les muestro el caso de Perú, seguramente conocido por muchos de ustedes, así como el caso de Colombia y así pues cada país normalmente está teniendo una fuente de datos abiertos. Datos que, bueno, yo en lo personal creo que hay formas en que podemos sacarles incluso mayor provecho de la que les estamos sacando en la actualidad. Bueno, hemos estado hablando de inteligencia artificial, pero no hemos dado una definición muy precisa sobre eso. Aquí hay una, en realidad, o hay una de tantas. Una de las primeras cosas que habría que mencionar es que no hay un consenso generalizado sobre lo que entendemos por inteligencia artificial. Aquí voy a mencionar esta de John McCarthy, que es, podemos decir, uno de los padres fundadores del tema, y nos dice: la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programadas por computación inteligente. Una crítica que se le hace, por cierto, a las definiciones de inteligencia artificial es de ser un poco circulares, en el sentido de que estamos definiendo algo que se llama inteligencia artificial y en la definición utilizamos la palabra inteligencia. Es una cierta circularidad. Bueno, yo me permito decir que en términos prácticos, lo que estamos hablando aquí es nuevos algoritmos, es decir, estamos usando las mismas computadoras, solo que las estamos programando de una forma diferente, ¿verdad? Un algoritmo, una secuencia de instrucciones. Eso es lo novedoso. Y con esos algoritmos imitamos las capacidades de aprender, reconocer y resolver problemas. Bien, ¿qué tipo de problemas? Típicamente, problemas como reconocer el contenido de una imagen. Este problema era muy difícil de responder o de resolver antes de la llegada de la inteligencia artificial. Y una prueba sería esto: si yo les preguntara a ustedes que están viendo esta imagen en estos momentos, ¿qué están viendo ahí? Posiblemente todas las personas que están viendo esta imagen reconocerían y dirían: bueno, ahí estoy viendo un perro junto a un gato, ¿verdad? Y ambos tienen los ojos cerrados. Bueno, reconocer eso, y ustedes nunca habían visto la imagen. Bueno, una computadora
saber el contenido de una imagen que nunca había visto antes, ¿verdad? Una imagen nueva, eso era un problema que parecía casi imposible de resolver en una computadora utilizando los algoritmos usuales. Durante décadas, las personas que se dedican a desarrollar algoritmos de imagen han hecho que ahora las computadoras puedan entonces ver esta imagen y saber cuál es su contenido, poder describir su contenido. Una imagen como esta presentaría un reto importante porque además los dos elementos que está reconociendo están muy juntos, ¿verdad? Hay unas fronteras que uno podría establecer por el color, por las sombras, por otros elementos. Bueno, la inteligencia artificial estuvo durante muchas décadas enfocados a sistemas como estos de reconocimiento, reconocer imágenes, reconocer el habla, ¿verdad? Reconocimiento de voz. En nuestra era estamos viendo la era de los sistemas generativos. Ya no es pedirle a la computadora que reconozca lo que hay en una imagen que nunca ha visto, sino que ahora le pedimos que genere una imagen que nosotros nunca hemos visto. Esos son los sistemas generativos. De hecho, el caso del chat GPT, yo lo voy a mencionar con las siglas en español, chat GTP, la G de ese nombre quiere decir generativo. Es un sistema generativo de texto y la forma en que lo hace está relacionada con nuestro problema de cómo determinar valores futuros. Ejemplo de esto. Seguramente muchas personas que están acá han probado el sistema del chat GTP que reconoce el lenguaje natural. Quiere decir que ya no es necesario para utilizarlo, para obtener resultados de la computadora, ya no es necesario como utilizar un lenguaje de programación como tal, ¿verdad? Un cierto código, sino que podemos preguntarle y pedirle cosas como se las pediríamos a otra persona. Y las respuestas que nos brinda este sistema no es que las toma como tal, como copiar y pegar de una fuente en particular de donde las encontró, sino que las genera, es decir, construye una respuesta a partir de la información previa con la que cuenta. Por eso, de hecho, cuando uno lo empieza a utilizar, le dice advertencias como que tiene conocimiento limitado de hechos recientes, porque esa es información pues que no ha entrado como tal al sistema. Bueno, y esto es semejante, esto es cercano a nuestro tema de predicción de variables en sistemas eléctricos, porque esto lo podemos entender como una predicción de texto. Es como si uno dijera, esto se llama un modelo de lenguaje. ¿Qué le sigue a una palabra? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué le sigue a una secuencia de palabras que están en la forma de una pregunta, como la que estamos viendo en este ejemplo? Le sigue, diría la computadora, bueno, la forma en que lo que trabaja es lo que encuentra y construye a partir de la información previa, ¿verdad? Es como una serie de datos. Para nosotros lo que presentamos como serie de datos, aquí es semejante una serie, digamos, una secuencia de palabras, porque en las palabras también no solamente importa la palabra como tal, sino en qué posición de la oración está. ¿Verdad? Digamos, todas las palabras que están en estos momentos en la presentación, si las desordenamos y las ponemos en diferentes partes, ya no habría ningún mensaje, ya no habría ningún sentido. Entonces, el orden es importante, así como para nosotros en las series de tiempo también es importante. En el sector eléctrico, las series de tiempos y su predicción tienen un nivel preponderante y hay casos, bueno, muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, nunca debería tomarnos desprevenidos nunca a nivel país o a nivel regional que lleguemos a un punto de demanda y no tenemos, de demanda de energía eléctrica, por ejemplo, y no tenemos las fuentes para suplirla. O instalamos un montón de granjas eólicas, pero las condiciones del viento son desfavorables en una época del año. Y cuando llegamos ahí, pues no estábamos preparados, ¿verdad? Aquí está esta gráfica del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional de Perú. Y vemos cómo va variando el aporte de las diferentes fuentes, ¿verdad? Si uno viera este gráfico en un periodo considerable de tiempo, posiblemente vaya cambiando y a uno le puede ir interesando entonces cómo evolucionaría esto siguiendo tendencias, bueno, como las que estamos viendo en la actualidad. Entonces, si tenemos una serie de tiempo, ¿cómo vamos a hacer la predicción? La respuesta es que hay en realidad muchas opciones. Hay unas simples, por ejemplo, decir, pues voy a tomar el promedio de todos los valores que conozco
y en el futuro voy a predecir que los valores se van a mantener cerca de ese promedio. Es una forma de hacerlo. Otra cosa importante es a qué horizonte necesito esas predicciones, ¿verdad? Necesito predicciones para corto plazo, para mediano plazo o para largo plazo. La respuesta a eso, si es a corto, mediano o largo plazo, también puede variar con respecto a las técnicas que voy a utilizar para obtener esa predicción. Bueno, hay otras técnicas más sofisticadas basadas en modelos estadísticos. Construyen modelos matemáticos a partir de los datos relacionados con cómo dependen unos de otros. Y lo más reciente, más cercano tal vez a nuestros días, son los sistemas basados en inteligencia artificial. Vamos a ver cómo pueden funcionar. Les decía que el ChatGPT, que es un modelo de lenguaje, una de las cosas que hace es establecer la probabilidad con que se ocurren unas palabras después de otras. Por eso es que aprende a cómo contestar cosas. En el lenguaje, cuando vemos un conjunto de palabras como bienvenidos, damas y... Si yo les preguntara a ustedes, personas que me están escuchando en este momento, ¿qué va en ese espacio? ¿Cuál palabra se colocaría ahí? La mayoría pensará que caballeros, ¿verdad? Porque es, digamos, eso como que lo tenemos en nuestro lenguaje, que esto es lo más probable, ¿verdad? Pues un sistema como el que está detrás de ChatGPT, GPT, lo que hace precisamente es tomar como referencia millones, pero también millones de textos para establecer cuál es la palabra o palabras más probables que le siguen a esto. Y de esa manera van aprendiendo lo que sigue, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros en series de tiempo. Es el mismo problema. Yo hice la prueba en Google buscando esto, bienvenidos damas y a ver qué seguía, digamos, como por curiosidad, porque esa es como la información de referencia que tomaría el chat. Y bueno, bienvenidos damas y definitivamente lo más probable que seguiría es caballeros, porque es lo que más está escrito en internet. Pero también está, por ahí me encontré, bienvenidos damas y avionetas. Esa no me la esperaba para nada. Ni damas y villanos. Bueno, ocurre alguna vez, ¿verdad? Pero si uno le pregunta directamente al chat GPT, le dice, complete, bienvenidos damas y, pues le va a decir que sigue caballeros, ¿verdad? Con toda seguridad. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. Teníamos este gráfico y preguntamos que si en el instante 15 esperamos tener valores mayores, menores o semejantes. Bueno, si uno, digamos que solo tiene estos datos y le es necesario responder a esa pregunta, una forma de responderla, que incluso yo recomendaría es, siempre en el futuro, si tenemos pocos datos, tenemos que apostar porque va a suceder el promedio de las observaciones que tenemos, ¿verdad? Eso es una forma de responderlo, pero también sería muy válido decir que hay muy poca información para saberlo, ¿verdad? La mayoría de personas respondieron que íbamos a observar valores menores a los que vemos acá en este instante, posiblemente pensando que aquí esto empezó a bajar y si lo que estamos viendo acá tiene ese comportamiento, pues seguramente seguirá bajando ahí. Pero si ampliamos el panorama y yo les digo que esto que estamos observando era nada más, estamos observando como esta parte de acá. Estamos observando solamente una oscilación de un fenómeno que venía descendiendo. Entonces, claro, si uno ve esto, dice, bueno, ya con esta nueva información, ya yo pensaría de forma más decidida que en el futuro esto va a descender, porque viene descendiendo desde hace tiempo. Entonces, uno esperaría que siga descendiendo. Pero si ampliamos más la visión, ya aquí estamos viendo desde el instante 4, acabamos de ver nada más esta partecita de acá. Si vemos todavía histórico antes, vemos que este es un fenómeno que estuvo bajo relativamente, luego subió, ¿verdad? Tiene como una doble oscilación acá. Subió y luego empezó a descender. Al principio solo estábamos viendo esta parte. Entonces tal vez uno se empieza a creer, bueno, tal vez esto es parte de un fenómeno periódico que antes subió, bajó y en el instante 15, más o menos como este horizonte como de que estamos viendo acá, ¿verdad? Suficientemente para adelante, posiblemente vuelva a estar arriba, ¿verdad? Yo les muestro esto porque realmente uno, conforme más información tiene de su fenómeno, ¿verdad? Más datos históricos, pues tendría una visión más clara y más certera
de lo que podría estar sucediendo en el futuro. Semejante a ChatGPT, conforme más información tiene, más probable es que obtenga buenas respuestas. Nosotros, conforme más y mejores datos tenemos en nuestros sistemas, pues mejores y mejores predicciones podríamos obtener, ¿verdad? Y bueno, y si seguimos viendo lo que ha ocurrido más atrás del fenómeno, pues seguramente podemos estar acá rato cambiando sobre como, bueno, yo creo que subirá, que bajará, que se mantendrá constante. Bueno, depende qué tanta información tengamos al respecto. Bueno, el panorama que tenemos es, si tenemos datos también, hay como un gran menú, una gran cantidad de opciones con respecto a qué técnicas y algoritmos pueden manejar los datos que nosotros tenemos. Yo me permito compartirles este gráfico que es de un estudio que publicamos el año antepasado sobre qué algoritmos estaban dominando las aplicaciones en cuanto a predicción de variables en sistemas eléctricos. Bueno, y contundentemente son las redes neuronales artificiales, que son parte de la inteligencia artificial, pero sigue habiendo muchos otros algoritmos que se utilizan, que son válidos, son valiosos, y todo depende también de los recursos que uno tenga, las cantidades de datos que tenga y los escenarios que esté analizando, de manera que esto sigue siendo válido y uno tiene que tomar la decisión correcta sobre los algoritmos a utilizar. Si uno está ya pues analizando un caso particular en el que quiere determinar valores futuros, lo primero que uno hace es preguntarse si su fenómeno tiene características como la estacionalidad o la tendencia, ¿verdad? La tendencia es algo que observamos en un caso como este, decimos esto tiene una tendencia al alza, tiene una tendencia creciente, ¿verdad? Es el consumo de energía de los Estados Unidos entre 1950 y 2018. Como lo esperaríamos, tiene una tendencia creciente. Entonces, es unas como etiquetas que conviene ponerle uno a los datos que está analizando, incluso antes de empezar. Por su parte, en estos datos que estamos viendo acá, vemos una característica que se llama estacionalidad. Es un fenómeno estacional. Quiere decir que tiene estos ciclos o patrones repetitivos que son característicos. ¿Y cómo haría un sistema basado en inteligencia artificial para respondernos qué seguiría después de estos valores? ¿Cómo haría un sistema basado en inteligencia artificial? Una posibilidad es que ese sistema tome una ventana de datos, por ejemplo, los últimos que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos lo que se llama una ventana de datos, y vaya a buscar en el historial de los que tiene dónde ocurrió algo lo más parecido a lo que está observando acá. Si eso que está observando ahí ocurrió en el histórico, digamos, de forma muy semejante varias veces, podría tomar la decisión de tomar el promedio, por ejemplo, ¿verdad? De eso que ocurrió. Y entonces va a decir, lo que sucede acá, a partir del histórico que tengo, es tales datos, ¿verdad? A partir de ese histórico. Y de nuevo, eso es semejante a lo que hace el ChatGPT a partir de casos previos. Otra forma sería tener un sistema que va procesando todos los datos disponibles de manera secuencial de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y esa información se la va pasando a un algoritmo potente, como el caso de las redes neuronales artificiales, que bueno, yo creo que en nuestros días ya no es necesario saber, digamos, con demasiado detalle qué es lo que ocurre en una red neuronal artificial. Podemos entenderla como un sistema que tiene entradas y salidas, y el sistema se ajusta de forma autónoma con los datos que le vamos presentando. Entonces, los datos que le vamos presentando es, cuando se presenta esto, después sucede esto. Cuando se presenta esto, después sucede esto, y así con todos los datos históricos. Ese algoritmo se va ajustando y después está listo para responder qué sigue después de cualquier escenario. Así como el chat responde ahora qué sigue o cuál es la respuesta a cualquier pregunta prácticamente. Bien, ¿y qué necesitamos nosotros para poder implementar y aprovechar estas técnicas de predicción basadas en inteligencia artificial? La primera respuesta definitivamente es datos. Pero de los datos hay muchas cosas que decir, porque decimos necesitamos los datos, pero esos datos tienen que tener cierta calidad. Y con eso nos referimos a responder, ¿habrá datos faltantes? O sea, tengo un histórico de datos, pero si hay faltantes, hay como huecos de datos, digamos, donde no se tomaron,
Eso no es bueno para ningún algoritmo. Hay anomalías. Anomalías puede ser un dato que se tomó mal, como este gráfico que estamos viendo acá. Esto es, digamos, una medición de tensión y hay unos picos acá. Esto lo llamaríamos una anomalía. Esa anomalía, pues, puede provenir porque el sensor falló, porque el registro en la computadora se corrompió, porque era tal vez 120, pero no le puso el punto y se corrió y ahora dice que es 1200. Bueno, eso es una anomalía. Cuando uno está analizando y tratando de aprovechar estas técnicas para sacar valores futuros, hay que tratar con las anomalías, ¿verdad? Hay que ver, bueno, ¿qué hacemos? Las eliminamos, pero si las eliminamos no podemos provocar un hueco en los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos, ¿cómo rellenamos ese huequito que nos dejó ahí? Bueno, esas son las preguntas. También si se requieren todos, puede ser que tengan muchos datos, pero no los requiero todos. Un ejemplo sería, si estoy haciendo predicción de la intensidad del sol, digamos, porque quiero o tengo muchos paneles solares y quiero saber qué energía puedo obtener de ellos, pues prediciendo cuál va a ser la intensidad del sol, ¿verdad? Dependiendo de la nubosidad, de la visibilidad, de otros factores. Bueno, uno necesita la intensidad del sol. Puede ser que tenga un sensor que toma 24 horas, pero no dice, bueno, no necesito todos esos datos. Necesito quedarme solamente con los datos del día. Porque en los datos de la noche, pues la radiación solar es cero, no vamos a tener algo relevante ahí como tal, ¿verdad? Necesitamos hacer un análisis como si hay estacionalidad o tendencia, como los casos que acabo de ver, o tengo que preguntarme también si mi fenómeno tiene factores que se llaman exógenos, es decir, si lo que necesito predecir depende solamente de lo que se ha visto antes o también hay otros factores externos. Como les decía, bueno, el caso de la intensidad del sol, pues, o de la radiación que es provechosa para generar electricidad, pues eso va a depender de la hora del día, del histórico del sol que tengo, pero también de la velocidad del viento, de la nubosidad, todos esos son factores. Entonces, para hacer una predicción adecuada, necesito saber unos datos históricos, pero también de otras variables que están asociadas con nuestro problema. Bueno, también es cierto que necesitamos manejar algunas herramientas de programación, porque esto nos permitiría toda la flexibilidad que uno quisiera para poder responder en cualquier escenario que uno tenga, cualquier escenario que uno se le ocurra, ¿verdad? Algo que yo creo que es digno de mencionar también es que uno dice, bueno, necesito lenguaje de programación para flexibilizar, digamos, para obtener muchas respuestas. Pero también los sistemas como el mismo chat o el GitHub o el Copilot son excelentes asistentes, son como asistentes de inteligencia artificial que nos ayudan muchísimo, son muy útiles para la programación. Así que cuando yo ahora hablo de un lenguaje de programación, casi en paralelo empezamos a hablar de cómo podemos obtener ayuda muy pronta a partir de estas nuevas herramientas, ¿verdad? Bueno, Python yo creo que es el lenguaje de programación ahí clave. Bueno, y para vencer la curva de aprendizaje, bueno, yo creo que ya no es necesario que uno piense que es que necesito estudiar libros de estadística o libros de inteligencia artificial, no. Yo pienso que nosotros muy rápidamente podemos llegar de conocer muy poco del tema a realmente aprovecharlo para nuestros fines si nos enfocamos, por ejemplo, en aplicaciones que son relevantes para el sector, como en este caso el sector energético, el sector eléctrico. Tenemos que hacer una revisión de las ventajas y las desventajas de las diferentes técnicas para los escenarios más cercanos a cada uno de nosotros. Y también yo creo que si uno tiene código que está adecuadamente documentado, puede hacerlo fácilmente adaptable a nuevos casos. Antes de presentarles unas conclusiones, quería mostrarlas aquí rápidamente. Disculpen, aquí está, sí. Quería mostrarles un ejemplo de código muy rápido. Estos son unos datos sobre demanda eléctrica en el caso de Costa Rica. Y bueno, sin entrar en demasiadas explicaciones aquí sobre los significados del código, pero quiero mostrarles que aquí está documentado, ¿verdad? Eso es lo que llamamos documentar el código, va a especificar qué está haciendo cada una de estas líneas. Entonces, de forma muy sencilla, uno puede, déjame para mover esto. Uno puede obtener un resultado, aquí estamos viendo el histórico, estos son unas cuantas semanas del consumo de energía eléctrica en el país. Digamos, los datos consisten en esto, en este histórico, y uno con unas poquísimas líneas de código puede obtener resultados como eso.
como obtener la tendencia de los datos, ¿verdad? Uno dice, bueno, esta tendencia no es una tendencia creciente ni decreciente, se mantiene en cierto rango. Lo que estamos haciendo aquí es una descomposición de esta serie de tiempo, de estos datos, en su tendencia y en su estacionalidad. Porque eso es importante. Uno dice, bueno, entonces tal vez no era muy evidente viendo los datos como tales crudos, pero viendo este análisis uno dice, esto es un fenómeno claramente estacional. La tendencia es relativamente constante, pero es un fenómeno claramente estacional. Y claro, uno se pone a pensar, bueno, es así porque estamos hablando del consumo energético de un país y bueno, y tiene un patrón, ¿verdad? Tiene un patrón relacionado con que es día entre semana o es fin de semana o a ciertas horas del día. Se sabe que los patrones son relativamente semejantes. Uno puede hacer análisis como ese. Digamos, es un análisis con 3 líneas de código y uno empieza a obtener cosas útiles sobre sus datos, ¿verdad? Incluso ahí uno puede, con la tendencia, puede empezar a también hablar de valores futuros. Y el otro caso que les tenía por acá, este es un caso un poco más complejo. Solamente se los quería mostrar. Este es un sistema ya basado en inteligencia artificial. No vamos a repasar exactamente acá, pero lo importante que quiero decirles es que si uno cuenta con suficientes ejemplos en su bagaje de que estén adecuadamente documentados para entender las diferentes partes del código, uno entendería, por ejemplo, aquí que aquí tiene que usar su archivo particular de datos, ¿verdad? Y si uno usa su archivo particular de datos de ahí, tiene que hacer poquísimos cambios para aprovechar un sistema como el que está por aquí desarrollado. O sea, tiene que cambiar muy poco, digámoslo así, de lo que viene. Aquí vamos, entramos. La red neuronal, yo no hice este ejemplo en vivo porque preparar esta red neuronal tarda aproximadamente 2 horas. Yo usé datos de demanda de Perú como de los últimos 3 años. Y con esos datos le puse a hacer unas predicciones. Vamos a ver, tomé la última parte de los datos como conjunto, con lo que se llama un conjunto de pruebas, es decir, puse al sistema a predecir los últimos datos y luego los comparé con los valores reales. Y entonces aquí estamos viendo, la línea roja es lo que este sistema basado en inteligencia artificial dijo que iba a ocurrir y la línea gris, que apenas se ve porque coincide casi siempre, es lo que realmente ocurrió. Es decir, aquí con datos de 3 años obtuvimos un sistema que predice con mucha precisión la demanda energética del país. Y esto está, les digo, al alcance. Si arriba cambiamos con un histórico de otra variable o de otro país, pues podemos replicar este estudio de forma muy, muy cercana y muy útil. Luego por acá, por ejemplo, yo programé para establecer un horizonte de predicción. Es como decir, bueno, ya tenemos todos los datos históricos. Ahora sí, a partir del último dato, supongamos que el último dato que nos acaba de llegar, ahora sí, muéstreme en un horizonte de 48. Esos son datos que se reportan cada 30 minutos, me parece. Entonces, 48 es las siguientes 24 horas. Y pues uno dice que en ese horizonte le genere qué va a observar en el futuro y le da la predicción de la demanda, ¿verdad? A ese horizonte muy sencillo de 24 horas. Y bueno, fácilmente uno puede manipular aquí. Si le sube un poco, es que creo que es un sistema basado en internet, entonces creo que se desconectó en ese momento, no sé si me va a poder hacer la predicción. Vamos a ver si con ese nuevo horizonte hace los cálculos necesarios y nos da su predicción de lo que va a ocurrir entonces en las próximas 48 horas. Le toma un poco, ¿verdad? Son sistemas normalmente demandantes y esa es entonces la predicción de lo que va a ocurrir en las siguientes 48 horas, ¿verdad? Bien, entonces solo para cerrar, si me permiten mencionar algunas cosas para cerrar y resumir las ideas, que bueno, en el sector energético, en el sector eléctrico, vivimos épocas donde los datos son de gran complejidad y gran volumen. Y eso nos presenta muchos retos, pero la inteligencia artificial es como decir, vino en el momento preciso para apoyarnos y constituirse una herramienta poderosa para abordar estos retos. Yo creo que también es importante que hablemos sobre inteligencia artificial, pero ya muy enfocado en el sector de interés para maximizar el aprovechamiento. Que la predicción es una de las opciones más directas de aplicación de inteligencia artificial en el sector eléctrico. Hay otras, ¿verdad? Pero esta es bastante grande y bastante importante. Y lo más importante es que uno necesita una estrategia adecuada
para vencer rápidamente esa curva de aprendizaje y realmente aprovechar esa tecnología en nuestro contexto y para nuestros fines. Bien, eso era lo que quería compartirles entonces a nivel de presentación. Creo que le podemos dar la palabra entonces a Sara, ¿verdad? Por favor. Sí, muchas gracias por esa exposición, doctor. Aquí tenemos algunos comentarios. Bueno, primero unos saludos, como decía, no solo de Perú, sino también nos saludas de Argentina, Ah, qué Roland, gusto. de Costa Rica, Jorge Jiménez, de Bolivia, Edwin Céspedes. Entonces, aquí hay un interés y presencia interesante. Bueno, también participación con las dinámicas. Y, bueno, Argentina también. Y justamente, bueno, acá tenemos unas observaciones y vamos a hilarlo con algunas inquietudes. Veíamos mucha correlación, por supuesto, con data para hacer estas predicciones y esta programación. Y entonces nos mencionaban acá un concepto que no sabemos si existe como tal. ¿Existe algo llamado ética de datos? Sí, bueno, la cuestión de la ética es, yo digo que es un tema, digamos, imposible de desligar de cualquier cosa que vayamos a hacer con respecto a inteligencia artificial. En muchos casos no está regulado. Yo pienso que apenas estamos empezando a hablar de la regulación del manejo de datos, pero es un tema que va a cobrar cada vez más relevancia, ¿verdad? Hay una parte que tiene que ver con el uso que le estamos dando a los datos. Si tenemos datos de personas particulares, el uso que estamos dándole a esos datos. Pero también hay una cuestión de responsabilidad con la forma en que nosotros estamos aplicando esos datos para evitar sesgos, ¿verdad? Uno puede generar sesgos, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, porque no le puede trasladar toda la responsabilidad a un sistema que le está haciendo, por ejemplo, una predicción. Es responsabilidad de quien lo programa tomarle datos suficientes. Digamos, por poner algo sencillo, acabamos de ver el caso de una predicción sobre el consumo o, digamos, la demanda energética de electricidad de Perú. Pero si yo hubiera tomado, por ejemplo, solo datos de principios del año, ¿verdad? O una cierta, y digo, bueno, estos son los datos, entonces vamos a hacer la predicción, pero es que con esos datos en realidad estoy como engañando al sistema y a las personas que van a usarlo, porque ese sistema no fue alimentado con los datos completos y correctos para hacer predicciones. Entonces, digamos, de entrada yo estoy haciendo un sistema que no está éticamente desarrollado porque lo estoy haciendo cometer sesgos, ¿verdad? El algoritmo como tal es, pues no tiene ética, no tiene moral. Quien la tiene es las personas, quien lo programa y quien los utilizan. Ok. Aquí nos comentan, creo que es un comentario de Jorge Lara. En la etapa de preprocesamiento de datos se analiza la tendencia, estacionalidad y ruido, descomponiendo la señal. Se obtienen con la librería de Stat Models. Y luego nos preguntan, los datos de entrada, y creo que esto puede ser aplicado a una pregunta en general, ¿los datos de entrada suelen ser solo históricos o se usa otra data que ayude a predecir mejor, en este caso la demanda? Sí, bueno, yo he tenido experiencia con sistemas de predicción que con el histórico produce resultados suficientemente buenos, pero efectivamente, ya si uno analiza con detalle las cosas, un proyecto de predicción, uno tiene que empezar por decidir cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, quiero lograr un sistema que me permita un cierto grado de precisión y a un cierto horizonte. De manera que ya con objetivos claros uno puede empezar a preguntarse y con un conocimiento del fenómeno también. Uno decir, bueno, voy a hacer una predicción a partir solamente de los datos históricos. Puede ser que no alcance los objetivos que se plantearon al inicio. Es decir, puede ser que no alcance el grado de precisión que deseaba tener. Entonces, si es así, uno empezaría a buscar otros factores que, como les mencioné, se llaman factores exógenos al problema,
que también tienen influencia, ¿verdad? Que tal vez una influencia que incluso al principio no estaba tan claramente establecida, pero entonces podemos incorporar a nuestro modelo, a nuestra predicción, nuevas variables para tratar de mejorarlo. Pero eso también, digamos, necesitamos como expertise en el tema o en el área, porque no puede uno empezar a meter como un montón de variables que no está tan seguro que influyen, ¿verdad? Porque uno puede estarle de esa manera metiendo también ruido a su sistema. Entonces necesita un conocimiento adecuado, pero sí es posible. Y yo digo, sí es conveniente si uno se plantea con claridad cuáles son sus objetivos y cuál es su horizonte de predicción, y luego puede analizar el caso en particular con la información que tiene o con la información que el dominio específico como tal, digamos, las personas experimentadas en el tema, pues tienen sobre las variables de influencia en su fenómeno. Ok. Si hablamos de nuestros sistemas eléctricos, ¿qué datos específicos se podrían requerir, reformando un poco la pregunta, en una fuente de datos o dataset para realizar la predicción de fallas o de consumo? ¿Qué variables, por ejemplo, pudiéramos tomar? Ok, bueno, de consumo, hay muchos factores asociados en el consumo. Un ejemplo podría ser la población, ¿verdad? Uno podría también analizar tendencias en la población, tendencias sobre la temperatura. Por ejemplo, si es un país que utiliza muchísimo clima o aires acondicionados, ¿verdad? Pues si hay, digamos, si se prevén temperaturas crecientes por aspectos, no sé, como calentamiento global, a futuro uno puede entonces usar o pensar en variables, bueno, que si sube la temperatura, entonces eso, ¿cómo va a subir el requerimiento o la demanda también de este tipo de cargas, ¿verdad? O por en otro extremo, con temperaturas bajas, si utilizan sistemas eléctricos de calefacción, ¿verdad? Nos preguntan cuáles son las mejores herramientas de predicción. Las mejores herramientas de predicción. Bueno, si tuviera que dar respuesta corta, las de la inteligencia artificial y las redes neuronales artificiales. Pero todos los sistemas, vamos a ver, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Uno diría, redes neuronales artificiales, está bien, eso es tal vez la técnica más poderosa que podemos utilizar, pero empieza a ser útil cuando uno tiene muchos datos. De manera que si uno está trabajando, necesita predicciones, pero no tiene un volumen de datos muy grande. Bueno, el ejemplo de que les dije Perú, utilicé 60,000 datos. Y entrenar la red neuronal tomó aproximadamente 2 horas. 60,000 datos es como apenas bien para, para una red neuronal. Digamos, si yo tuviera mucho menos datos, si tuviera 1,000 datos, por ejemplo, eso es muy poco para una red neuronal artificial. Uno entonces pensaría en otros algoritmos, inclusive otros métodos estadísticos para hacer las predicciones para ese volumen de datos. Entonces hay una respuesta particular para el volumen de datos a partir del que uno tiene. Si estamos hablando del caso ideal, pues la respuesta sería las redes neuronales artificiales, ¿verdad? Pero digamos, cuando uno estudia este tema y lo quiere aprovechar, no puede concentrarse solamente en eso, porque no siempre tiene las condiciones para aprovecharlas. Ok. Nos preguntan por lo que es horizonte de tiempo. En cuanto al análisis de datos, para una empresa se puede utilizar la IA para predecir datos de consumos proyectados, indexadores, hidrología, demanda coincidente, demanda de clientes, otros. Si el horizonte es 10 años, serviría, es decir, con qué horizonte o qué histórico, digamos, de datos es válido para poder hacer algo más fino en la predicción. Claro, sí, me parece excelente pregunta, como todas estas preguntas que estamos recibiendo. En realidad, un horizonte de 10 años es un horizonte muy grande para una predicción, porque también, aunque por más poderosos sistemas que utilicemos, cuando incrementamos nuestro horizonte de predicción, incrementamos también la incertidumbre que tenemos sobre ese resultado, ¿verdad? Entonces, digamos, corto plazo, tenemos una certidumbre grande de que va a ocurrir como tal. Si tenemos nuestro sistema de predicción adecuadamente ajustado, si aumentamos mucho el horizonte de tiempo, ahí empieza a ser
mucho más grande la incertidumbre. Incluso hay ciertos casos como, bueno, si estamos hablando aquí de predicciones a nivel, digamos, comercial, consumo y demás, a lo mejor uno no tiene demasiados datos y entonces inclusive uno puede pensar, ¿verdad?, en hacer su predicción a partir de las tendencias. Eso es una forma, ¿verdad? Como el ejercicio que hagamos de observar de descomposición, bueno, uno podría usar como la proyección de esa tendencia, ¿verdad? Porque, pero sabiendo eso, que incrementamos nuestro horizonte, incrementamos entonces la incertidumbre. Este, Ok. ujú. Y en relación a data nos preguntan cómo manejar las diferentes fuentes de información en un data lake. ¿Dónde es mejor y más rentable procesar la información? ¿En servidores locales o en la nube? Uy, es una buena pregunta. Yo soy particular de los servidores locales, ¿verdad? Muchos servicios en la nube pues tienen costos asociados y también me he encontrado que esos costos pueden empezar a ser un poco altos, ¿verdad? Dependiendo de las fuentes de financiamiento que se tengan, pero trabajar con volúmenes de datos grandes y la cantidad de tiempo que uno requiere usualmente para estar probando, digamos, las diferentes posibilidades, puede ser un poco costoso el asunto de servicios en la nube también. Ujú. Yo creo, ¿verdad? Y lo que proyectamos, de hecho, a nivel de cursos es también cómo utilizar nuestros propios recursos para hacer estas predicciones, ¿verdad? Ya tal vez si tenemos volúmenes de datos demasiado grandes, que realmente son útiles, si queremos aprovecharlos, pues nuestros recursos locales a lo mejor son limitados, pero son casos que yo creo que no se presentan la mayoría de las veces. En esa misma línea, para complementar aquí una pregunta, ¿cómo se prevé un sistema de este tipo o en lugares aislados, o en todo caso, como mencionas, en la nube, para protegerlos de ataques informáticos? Bueno, es un tema muy importante. Yo creo que es un tema como paralelo o complementario a esto que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿verdad? Yo pues lo veo como complementario, pero no tengo una respuesta así muy informada al respecto, ¿verdad? Es como un área complementaria de ciberseguridad que es de las cosas, de hecho, que nos tienen que preocupar mucho en nuestros días y vemos una era de ataques de eso, ¿verdad? Yo pienso que es de una forma como global. ¿Mm? Hay áreas de preguntas interesantes. Estoy tratando Ujú. de ordenarlas porque, no salteándome todas. Por ejemplo, Ángel Guamán nos pregunta, ¿qué métricas se considera como las más importantes para decidir si un modelo predictivo es efectivo? ¿Cómo Sí, se mide su efectividad? Ujú. sí, muchas gracias. Ese es un tema importantísimo, porque usualmente estamos hablando, uno tiene muchas opciones de hacer predicciones. Entonces uno hace su predicción con sus diferentes modelos y luego lo compara con datos reales. Entonces las métricas vienen a responder qué tanto nos acercamos de una manera objetiva, ¿verdad? ¿Qué tanto nos acercamos con la predicción a lo que realmente ocurrió? Y hay muchas opciones de métricas. Uno utiliza la media de las diferencias del valor absoluto, uno usa la diferencia, la suma de las diferencias de los errores cuadráticos, hay varias. Usualmente es si está haciendo una experimentación muy grande, uno se decide por una para comparar. Pero entonces es bien valioso, ¿verdad? Tal vez de los más comunes que en mi experiencia yo he visto es la suma de los errores cuadráticos o la media de las diferencias absolutas, ¿verdad? Calcula la diferencia de cada dato de lo que predijo y lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Va calculando esas diferencias, va tomando valores absolutos porque un error, ya sea que se pasó o quedó por debajo del valor, es un error, hay que considerarlo igual. Entonces toma uno valores absolutos y los va sumando y va promediando, por ejemplo. Pero eso es muy importante porque eso es lo usual que uno hace. Compara muchos métodos, pero necesita después objetivamente decir qué le funcionó mejor. Necesita esas métricas. Justamente nos preguntan por este porcentaje de error o de precisión, ¿no? Que va en Sí, esta misma línea de respuesta. sí. Perdón, si uno observa, usualmente tiene 10 hasta 20 diferentes métricas que uno podría utilizar y que existen, digamos, en la literatura, pero le digo, uno se queda normalmente con unas poquitas si está haciendo una experimentación muy extensiva, ¿verdad? Pero y son dos o tres tal vez los más usuales. Ujú. Nos preguntan cómo se relaciona el blockchain con la IA. Y ahí voy a sumarle, doctor,
De una vez, de repente ahí nos relaciona blockchain, cómo se relaciona con la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. El blockchain, la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre el tema a lo que se refiere. No sé si nos puede aclarar la persona. Solo viene la pregunta así Ah, como teoría, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, sí, podemos sí. relacionarlo quizás con machine learning, con deep learning y por ahí vamos llegando a... Sí, bueno, me voy a referir a algunos de los temas o algunos conceptos que acaba de hablar ahí de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. En realidad todos son temas asociados, ¿verdad? O temas anidados, inclusive así. Inteligencia artificial es como un gran tema. Inteligencia artificial no es solo un tema de ingeniería, no es solo un tema de computación, es un sistema, es un tema de filosofía, es un tema de psicología, es un área de estudio en realidad muy, muy grande. Dentro de la inteligencia artificial uno encuentra el aprendizaje automático, el machine learning, ¿verdad? Como un conjunto de técnicas que son parte de ese otro sistema, pero hay muchas otras cosas que se abordan con inteligencia artificial que no son necesariamente el aprendizaje automático, el machine learning, ¿verdad? Los casos que acabamos de mencionar acá son de aprendizaje automático, ¿verdad? De un sistema que logró aprender a predecir de forma automática a partir de los datos que le dimos. Bueno, y más específicamente el ejemplo este que mostramos antes es un caso de deep learning, que es todavía una subárea del aprendizaje automático que tiene que ver con las redes neuronales de gran complejidad, por darle una definición como sencilla, ¿verdad? Es aprendizaje que se dan en varias etapas y con varios niveles de complejidad y es lo que mejores resultados nos puede dar, pero que es más demandante computacionalmente y más demandante en datos. Por eso, este fue el ejemplo que les di antes, un ejemplo de deep learning. Les decía, no se puede mostrar en vivo cómo es que uno lo prepara, porque la computadora necesita un poco más de 2 horas para ajustar ese modelo y empezar a hacer las predicciones que necesitamos. Y muchas veces uno se encuentra con que uno ajusta su modelo y por alguna razón que tiene que indagar y tiene que experimentar, no da los mejores resultados. Entonces, pues sí, digamos, la capacidad de cómputo empieza a ser relevante, ¿verdad? Importante para poder resolver los problemas que tiene que resolver. Nos preguntan, ¿qué aplicativo se recomienda para iniciar con la gestión de datos en una empresa eléctrica? Python, bueno, no es un aplicativo, pero ¿cómo recomienda iniciarlo? De hecho, hay otra pregunta también así que habla de cómo iniciar. Sí. Aplicativos es como herramientas de computación, de las aplicaciones, digamos. Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que Python es lo más importante. Python y las bibliotecas asociadas a procesamiento de datos en esta línea, ¿verdad? Como el Keras, como el PyTorch, como el Scikit-learn. Esas son, digamos, bibliotecas específicas y las estadísticas y las de inteligencia artificial. Ok. Nos hacen en realidad también varias preguntas muy específicas, ¿no? Ujú. De tipos de algoritmo y bueno, para un poco ir redondeando y de Sí. repente ya hacia ir terminando también. Una penúltima, aquí nos habla en su experiencia, ¿cuán acertado ha sido las predicciones? ¿Qué tan acertado? Bien. Mm. Hay una dependencia de cuántos datos tenemos, de cuánto es nuestro horizonte de predicción, pero yo me he encontrado en casos, y este que acabo de mostrar de Perú, donde supera las expectativas que uno podría tener, porque también lo usual es que uno parta de predicciones utilizando métodos estadísticos. Uno ve la predicción con métodos estadísticos y se hace pues como una cierta expectativa de los métodos de inteligencia artificial que también le van a resultar. Pero uno ve los resultados y si tiene datos correctos y completos, se puede sorprender. Bueno, yo me he sorprendido de cosas que uno dice, la predicción es realmente muy precisa, ¿verdad? Así, entonces, en palabras sencillas, coloquiales, podría decir, puede sorprendernos, puede realmente sorprendernos. Mm. Y bueno, finalmente, ya para una pregunta un poco más integradora,
¿qué rol puede jugar la inteligencia artificial en la transición energética, que es el momento que vamos viviendo todos los actores de energía? Sí, bueno, hablar de inteligencia artificial y de las cosas que van a suceder es también, parece un problema como de predicción, ¿verdad? Se pone uno a tratar de predecir qué es lo que va a suceder. Yo creo que como herramienta está demostrando muchas cosas. Hay muchas cosas que uno ve, digamos, es popular ahora lo del chat GPT y en general los sistemas generativos son muy populares. Uno, bueno, a veces a mí me da la impresión como que, bueno, esas cosas son muy impresionantes, pero siempre la pregunta para mí es, bueno, ¿y eso qué relevancia puede tener para nosotros, para un caso particular, por ejemplo, en el sector energético? ¿Qué relevancia puede tener? Yo pienso, si en el sector nos estamos transformando hacia generar más datos, va a ser clave entonces cómo vamos a aprovechar mejor esos datos. Y ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial va a ser clave, va a tener un papel preponderante, porque es para mí la mejor forma de sacar provecho de esa nueva información que estamos generando y con eso podemos hacer muchas otras cosas, resolver problemas que en estos momentos tenemos. De una cosa muy importante también que es resolver nuestros problemas reales de nuestro sector sin entrar en polémicas con respecto a, por ejemplo, si eso va a destruir empleos u otros peligros que se pueden asociar en otros sectores. Yo creo que es que nosotros tenemos problemas muy particulares que necesitamos resolver y usar estas herramientas no va a sustituir a ninguna persona haciéndolas, más bien va a potenciar las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos en el rol que juguemos en el sector. De manera que yo creo que el papel va a ser preponderante y nos conviene, pues capacitarnos, nos conviene hablar de estos temas. Yo creo que son temas asequibles. Les digo, la programación no es un obstáculo como tal importante. Más importante es pues un conocimiento general de los algoritmos y riesgos que existen, pero a nivel de sesgos, porque creo que eso va a ser muy importante. Decir, bueno, quiero desarrollar un sistema de predicción o un sistema de clasificación, pero no quiero que mi sistema cometa sesgos, ¿verdad? Eso es una cosa que sí es grave. Esa es la clase de cosas que tenemos que capacitarnos para evitar. Ok, muy bien, doctor Marvin Cotto. Nosotros le agradecemos este espacio y realmente reconocemos que este es un interesante abrebocas del curso que vamos a dar. Hubieron algunas inquietudes también acerca del curso, pero bueno, ahí tendremos como mucho más detalle. Recordemos este curso virtual, es virtual, que estaremos ofreciendo en PECIER ya entrando, como digo, en las tecnologías de tendencia y la aplicación en nuestro sector, por supuesto en la transformación del futuro, que es lo que estamos liderando. El curso se llama, como ha sido esta charla, Predicción de variables en sistemas eléctricos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Así que ahí tendremos la oportunidad seguramente, no solamente de conocer, de compartir en las empresas y organizaciones en las que estamos en energía, ya estamos entrando en esa tecnología de futuro. Seguramente algunos tenemos ya algunas aplicaciones de inteligencia artificial y por supuesto también con el ánimo de predecir, en muchos casos mantenimientos, hacer mantenimiento predictivo ya con mucha más tecnología y poder simular algunas situaciones y por supuesto queriendo gestionar los riesgos y evitarlos. Este curso que vamos a ofrecer, o que estamos ofreciendo aquí en PECIER, está con las inscripciones ya abiertas, se inicia el 19 de junio, así que a menos de un mes estamos en el punto preciso, y tendremos pues las consultas que se pueden realizar a pecier@cier.org, o contactar también con las mismas líneas o en las redes en las que estamos presentes también en PECIER. Así que bueno, damos las gracias nuevamente, doctor Marvin Cotto, y estamos seguros que entraremos en una franca transición energética muy de mano con las nuevas tecnologías, y eso nos permitirá brindar, por supuesto, y ser más sostenible nuestros servicios, ¿no? Para la vida en general. Así Muchísimas es. gracias a todos por su asistencia. Si podemos, me piden tener una foto final, los que puedan prender sus cámaras para poder tener esta imagen y poder llevarnos esta presencia. Saludos. Ahí vemos varias caras conocidas que nos acompañan en varios de nuestros seminarios, profesionales del sector muy interesados, por supuesto, en estos temas y en más. Muchas gracias porque somos bastantes y vamos a estar tomando seguramente, me ayudarán en paralelo con
nuestras impresiones del día de hoy. Nos estaremos viendo entonces, les agradeceremos que también compartan en sus organizaciones de este curso y seguro estaremos haciendo todo un equipo de líderes de la transición energética con tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos en el PCR de hoy. Gracias. Muchas gracias y saludos atentos a las personas en diferentes países que ahí estuve leyendo que nos acompañan. Qué gusto. Y muchas gracias por Muchas su gracias, efectivamente. Gracias por esos saludos a Argentina, Costa Rica, Bolivia. Nos estaremos viendo seguramente otra vez. Adiós, gracias.